Hoy es lunes 5 de marzo, es el día en que comienzan las clases aquí en Mendoza y tras el fracaso de la negociación paritaria de la semana pasada entre el gobierno y el sindicato, el gremio docente, el SUTE, está convocando a una medida de fuerza, adhiriendo a un paro nacional de 48 horas que propuso CETERA. Desde el gobierno dicen que el inicio del ciclo lectivo está garantizado, que las escuelas van a estar abiertas. Desde el gremio dicen que serán muchos los docentes que no concurrirán a clases y en medio los padres, de un lado que los instan a llevar a sus hijos y por el otro que les piden no llevarlos. Un inicio atípico de clases tendrá lugar este lunes en distintos puntos del país y Mendoza no es ajena a ello. Es que el SUTE, además de rechazar la oferta salarial del gobierno provincial y el aumento mensual en función de la inflación, anunció su adhesión a la medida nacional de CETERA que consiste en un paro por 48 horas. Según el titular del sindicato docente, el impacto de esta acción se hará sentir en las diferentes escuelas. Yo creo que va a haber una movilización muy grande el lunes, que el acatamiento va a ser mucho más alto de lo que espera el gobierno y va a ser un día de muchas acciones, muchas jornadas de lucha, porque va a haber muchas escuelas organizándose porque están inhabilitadas, porque no están en sus propios edificios, va a haber padres mostrando la situación de las escuelas, así que no va a ser para nada un inicio de clases normal. Por su parte, desde el gobierno provincial insisten en que las clases comenzarán con normalidad este lunes e instan a los padres a no plegarse a la medida de fuerza y enviar a sus hijos a los establecimientos educativos. En tanto, el mandatario provincial reconoció que el salario de los docentes es bajo, pero afirmó que mejorará a medida que se logre una optimización en la administración del sistema educativo. Yo estoy confiado que los docentes van a ir a clase y lo único que hago es pedirle a los padres que lleven sus chicos a la escuela. El lunes empiezan las clases en Mendoza. El salario docente es un salario bajo. Es el gobernador el primero que lo admite. El salario docente es un salario bajo, producto de malas administraciones, de mala distribución del recurso humano, de mala distribución de muchos años, y va a ir mejorando a medida que vayamos mejorando la administración del sistema educativo. Hay un par de definiciones importantes. El gobernador admitiendo que el salario es bajo y desde el sindicato diciendo que va a ser mucha la participación, mucho el acatamiento y que la medida de fuerza se va a hacer sentir. Jaime Correas es el director general de escuelas y lo tenemos en línea telefónica. Jaime, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Va a ser mucha la adhesión de los docentes? ¿Ustedes qué panorama tienen? ¿Qué sensación? Y eso no lo sabemos porque, bueno, esa es la potestad que tiene cada uno de decidir sobre lo que hace. ¿Pero alguna comunicación ustedes han tenido durante el fin de semana con supervisores, con directores, para tener más o menos un panorama de lo que puede pasar hoy o no? Es difícil saberlo, pues es difícil evaluarlo. Pienso que son 57.000 cargos docentes, es mucha la gente. Y bueno, eso lo tenemos que ver. De todas maneras, nosotros lo planteamos con otra lógica. La lógica que planteamos es que hay clases que está garantizado, porque vivimos en democracia, el derecho a huelga, pero que también está garantizado el derecho a aprender y el derecho a enseñar. Es decir, que los docentes que quieren ir a dar clase pueden ir a dar clase y que los alumnos tienen que ir porque es un día de clase. Esto contrasta con esa liberalización que había antes, muy mal entendida, donde con que se anunciara que no iba a haber clases ya nadie iba. Me parece que esto es un cambio de actitud frente a la educación que nosotros acompañamos. Hoy la educación importa y es un tema que con sus dificultades salariales, de infraestructura, se está trabajando fuertemente. Fíjese que ahí lo escuchaba Enríquez, que decía que hay escuelas que tienen dificultades de infraestructura. La diferencia es que durante los gobiernos que ellos apoyaban no se hacía nada y las dificultades que hay hoy es que las escuelas están en obra. Es decir, hay obras que ya están terminadas y obras que se están terminando. Y es ahí donde, en vez de nosotros agitar para que no haya clases como hacen ellos, lo que hacemos es trabajar con las comunidades para ver cómo nos acomodamos, como ha sucedido históricamente cada vez que una escuela tiene problemas de infraestructura. Antes se las inhabilitaba porque no se trabajaba en ella. Hoy las que tienen alguna pequeña inhabilitación o que ha habido que trasladarlas de edificio es porque se está haciendo una escuela nueva o se está reparando a nueva una escuela. Piensen que yo voy a inaugurar ahora el ciclo lectivo, una escuela que fue donde inauguré el ciclo lectivo hace 2 años. ¿En Luján? Tenía el peor, en Luján, la escuela Olazábal, yo fui a inaugurar esa escuela y lo dije en su momento, porque tenía el peor problema edilicio de la provincia de Mendoza. Una escuela que estaba toda en aulas portantes, es decir, que son aulas que se llevan y se ponen ahí, y la parte histórica de la escuela estaba en ruina. Hoy inauguramos un edificio completamente nuevo y al lado, el edificio histórico de la escuela Olazábal, se está
reparando para dejarlo a nuevo, digamos, siendo que es un edificio histórico y patrimonial, para que ahí esté toda la parte de biblioteca, de administración, etcétera. Usted señalaba que la conducción del SUTE apoyaba al gobierno anterior, es decir, que usted entiende que hay una continuidad en la cúpula del sindicato, porque hubo un cambio de color político fuerte el año pasado en las elecciones del gremio. Exactamente, pero, digamos, es como si, yo me hago cargo de todo lo que se ha hecho antes en dirección de escuela, aun cuando no esté de acuerdo. Ellos, de alguna manera, aunque hoy haya cambiado la dirigencia, apoyaban al gobierno anterior y yo no veía que hicieran, en el gobierno anterior también había escuelas por ahí que había que inhabilitarlas porque no se las arreglaba, y yo no lo vi nunca a Enrique y los suyos haciendo manifestaciones en la puerta de la escuela por eso. Ahora nosotros a lo que los convocamos y decimos tenemos una agenda común, es que cuando tenemos dificultad en una escuela nos ayuden a solucionarla, porque las estamos solucionando, mal que les pese, porque ahora, inaugurar una escuela muestra que nuestra agenda es una agenda de construcción. Tanto del gremio como de la cartera educativa se insta y se habla y se apunta a los padres. En definitiva, ¿somos los padres y los alumnos los que terminamos haciendo o no el paro? No, lo que pasa es que durante años, por eso empecé diciendo eso, durante años era suficiente, como la educación era un tema que todo el mundo decía que le interesaba, pero realmente no era así. Con que dijeran que no iba a haber clase ya nadie iba, y daba lo mismo, y la señal que le dábamos al chico era que no. Entonces era suficiente con que alguien convocara al paro para que no se fuera. Esto es un tema cultural que hay que cambiar y nosotros venimos trabajando fuertemente con las familias, invitando a las familias que se impliquen de buena manera, respetando a los docentes, colaborando, ayudando a la escuela. Y la prueba las tenemos en que estas escuelas donde tenemos problemas edilicios que estamos arreglando y que están en obras, insisto, cambiando completo el techo, no poniendo un pedacito de membrana, han contado con el apoyo de los padres y con el trabajo activo de muchos padres que han estado en lo nuestro. Entonces nosotros lo que decimos es, señores padres, ahora no es suficiente con que salga en el canal anunciado que no hay clase. Hay clase. El que quiere no ir, puede no ir, y el que quiere hacer huelga, puede hacer huelga, pero hay clase. ¿Y el que haga huelga tendrá el descuento del día? Lo que marca la ley es muy clara en ese sentido. ¿Se le descontará el día, el ítem aula también, además del presentismo? Se descuenta el día y se descuenta el ítem aula, sí, por supuesto, porque lo marca la ley, insisto, es ley de la provincia, no es como se lo quiere hacer aparecer a veces que es una medida discrecional de los gobiernos. Lo que era una medida discrecional de los gobiernos es cuando las anteriores gestiones malversaban fondos y pagaban días no trabajados, que claramente la legislación y un fallo de la Corte dicen que día no trabajado es día que no se debe pagar. Ahora lo que se hace es cumplir con la ley. Correas, muchas gracias por este contacto. Un gusto, que estén muy bien y todos a clase. Gracias, igualmente. Jaime Correas, director general de Escuelas de la provincia, asegurando que el inicio del ciclo lectivo está garantizado. Las escuelas están abiertas, más allá de que el docente decida o no sumarse a la medida de fuerza convocada por el gremio. Y hablando de gremios, los colegios y las facultades que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo y de la UTN se sumaron también a la medida de fuerza para hoy y mañana. El plenario de Conadu Histórica votó sumarse al paro y movilización, lo que afectará el normal dictado de clases en los colegios y facultades que dependen tanto de la UNCUYO como de la Universidad Tecnológica Nacional. Habrá que ver, como analizábamos también con Jaime Correas, cuál será el acatamiento. Si los dos sindicatos de los universitarios comunicaron que la situación es crítica, ya que cada vez se pierde poder adquisitivo, el salario respecto de la inflación va perdiendo, es por ello que presentaron un pliego salarial al gobierno nacional, donde se exige un salario inicial de 17.000 pesos para el cargo testigo y un 25% de incremento, rechazando así el tope del 15% que se ha puesto prácticamente en todo el país. Además, desde SADOP anunciaron que los docentes privados se acoplan a la medida de fuerza nacional convocada por CETERA, pero en el caso de los colegios privados se hará solo por la jornada de hoy.